Hoy vamos a empezar una serie de estudios sobre el capítulo 2 de Efesios, que bien sabréis es otro de estos textos clave del Nuevo Testamento. Los que habéis podido asistir a las reuniones, los estudios de los martes por la mañana y los viernes por la noche, veréis enseguida que los versículos 1 a 10 que hemos leído juntos de este capítulo 2 de Efesios son un resumen magistral del mismo apóstol Pablo de lo que él expone en 4 capítulos al principio de su libro, su carta a los romanos. Son versículos que nos hablan de la gracia de Dios. Son versículos muy hermosos que describen para nosotros la oferta de Dios de salvación. Y sin embargo no vamos a poder entender bien esta oferta y esta gracia si antes no hacemos un estudio de los 3 primeros versículos y vemos nuestra condición humana tan lamentable. Porque nunca podemos entender la grandeza de la salvación de Dios hasta que no entendemos la grandeza de nuestra miseria humana. Así pues hoy, aun recordando que el texto en su conjunto es un texto estupendo de la gracia de Dios, hoy nos dedicamos a mirar este aspecto tan triste, un análisis de lo que nosotros, al margen de la gracia de Dios, somos. Puedo empezar haciéndoos una pregunta. Honradamente, ¿qué opinión tienes de ti mismo? Si estás aquí quizás por primera vez, si tienes poco conocimiento de las Sagradas Escrituras, me imagino que compartirás lo que es el criterio promedio de la gente acerca de sí misma. Por un lado no soy todo un santo, pero por otro lado no soy ningún sinvergüenza, ni bueno ni malo, ni fanáticamente beato, ni groseramente degenerado. Una persona normal, que como todos mis conciudadanos intento no hacer daño a nadie y soy tan bueno como los demás. Y los que somos creyentes, que conocemos la palabra de Dios, ¿cuál es nuestra evaluación de nosotros mismos? Supongo que todos en teoría diremos con Pablo, pues somos gusanos miserables. Pero en la práctica no lo pensamos. Al menos por nuestras reacciones en ciertas circunstancias, deduzco que no lo pensamos. Por ejemplo, si empiezo a decir de mi hermano, hay que ver, ¿quién lo habría dicho de él? ¿Qué manera de comportarse? Supongo que estas actitudes las tenemos porque nosotros consideramos que no somos tan malos, a fin de cuentas. Yo creo que los creyentes sufrimos una especie de esquizofrenia moral. En teoría y en los cultos decimos, somos pecadores. Pero cara a nuestros hermanos, no nos gusta que nadie nos tilde de pecadores. Así pues creo que todos necesitamos volver a este texto, porque todos, que seamos creyentes o no, tenemos la tendencia de medirnos a nosotros mismos por una escala de referencia totalmente humana. El no creyente se mide conforme a lo que se da comúnmente en la calle. El creyente se mide por los demás creyentes.
y dice, yo soy muy santo porque yo asisto a los cultos de oración, yo contribuyo con mi diezmo a la iglesia, y sé de algunos que no. Y nuestro punto de referencia suele ser siempre humano, mientras tendríamos que saber que el punto de referencia de Dios en cuanto a este asunto nunca es la sociedad ni los demás miembros de la iglesia. Si quieres saber cuál es el punto de referencia de Dios, mira al Señor Jesucristo. Él es el espejo en el cual debes mirarte a ti mismo. Y al mirarnos en este espejo, ¿qué es lo que vemos? Aquí tenemos la respuesta bíblica en estos 3 versículos. Invito, si tenéis Biblias, a que busquéis el capítulo 1 de Efesios, capítulo 2, versículos 1 a 3, y vamos a ver lo que Dios en su palabra nos dice acerca de nosotros en nuestro estado humano caído. Lo primero que nos dice es que según Dios somos cadáveres, muertos, o al menos que lo estábamos antes de conocer a Cristo. Estabais muertos por vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa aquí la muerte? Evidentemente no es una referencia a la muerte física, porque aquí estamos vivos. Pablo mismo nos lo comenta quizás algo más en el capítulo 4 de esta misma epístola, versículo 18, cuando nos dice que estamos o estábamos excluidos de la vida de Dios. O sí, compartimos una vida, una existencia que efectivamente procede de Dios creador, pero de alguna manera existe una barrera entre nosotros y Dios, de forma que no conocimos la auténtica vida que Dios tiene en mente para nosotros como nuestra porción como seres humanos. Por lo tanto, cuando Pablo cuando nos habla de la muerte, ni es una referencia a la muerte en el futuro, porque la muerte física solo es la culminación de una condición que ya tenemos. Ni siquiera es solamente una ilustración o metáfora. Si entendemos bien lo que es fundamentalmente la muerte, en el sentido bíblico, la muerte siempre es la ruptura con Dios. Una barrera entre el ser humano y Dios. Y esto ya lo tenemos. No tenemos que esperar a que nos entierren. Según las Escrituras, el hombre natural ya está muerto porque está separado de Dios. Pero hay otro matiz aquí. Estabais muertos por vuestros delitos y pecados. La muerte aquí se nos muestra, como ya hemos dicho, en contraste con la vida auténtica que Dios nos ofrece. De hecho, para los expertos, y lo digo entre paréntesis casi, la primera frase del versículo 1 no aparece en el griego. Está allí suplida por los traductores, pero en realidad solo ocurre en el versículo 5. Nuestro texto empieza:
Y vosotros, muertos por vuestros delitos y pecados. Y sigue. Pero efectivamente, esto de estar muertos por delitos y pecados está en contraste con lo que va a venir en el versículo 5, cuando Pablo nos dirá: Dios os ha dado vida. Una existencia caracterizada por el pecado y el delito, en comparación con una vida verdadera que procede de Dios, caracterizada por la santidad. Dos sustantivos aquí: delitos y pecados. En realidad no son dos ideas diferentes, son dos maneras de describir lo mismo. La primera palabra significa errar el blanco. No hemos dado en nuestra vivencia en el blanco del propósito de la vida. Dios tenía un propósito para nosotros, una línea, una marca. Pero no hemos alcanzado en nuestra vivencia este propósito de Dios. Como consecuencia, nuestra vida es inútil. De allí la muerte. Porque ¿qué cosa hay que mejor simbolice la inutilidad de la vida que su propia negación, la muerte? La otra palabra, traducida aquí pecado, significa caernos del camino, desviarnos del camino. Nuevamente la idea es esta: Dios tenía un sendero, un camino por el que teníamos que andar, y en este camino íbamos a encontrar el sentido de la vida, pero nos hemos desviado de este camino y como consecuencia vamos errando, vagando por la vida sin saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Nuestra vida se ha vuelto inútil. Para hacer referencia nuevamente a la epístola a los Romanos, lo que Pablo está diciendo aquí es lo mismo que en Romanos capítulo 5, donde nos describe a los seres humanos con 4 palabras terribles. Somos, dice él, en primer lugar, débiles. Y vale la pena decir que esta misma es una palabra débil. No es una palabra suficientemente fuerte. La idea es que somos totalmente impotentes, inútiles, muertos. Impotentes debido a nuestro pecado, impotentes para vivir santamente, impotentes para conseguir la salvación, impotentes para vivir en comunión con nuestro Dios. Todo el propósito de la vida cortado. Débiles, debido a que somos impíos, somos pecadores, somos enemigos de Dios. Recordemos, pues, que cuando la Biblia nos habla de la muerte espiritual, y por lo tanto cuando la Biblia nos habla de la vida espiritual, es mayormente en un sentido moral o ético que nos está hablando. Y permitidme aquí otro inciso. Cuando hablamos de la vida abundante en Cristo, ¿en qué estamos pensando? Yo creo que casi sistemáticamente en nuestra generación, debido a que vivimos por la comodidad y las sensaciones y los placeres, cuando la Biblia nos habla de vida abundante, enseguida pensamos en una vida de ciertas sensaciones o experiencias hermosas. Quizás sensaciones de arrebatamiento espiritual, o quizás, si somos más materialistas, una vida de riquezas y posesiones materiales. Ahora bien, en la vida cristiana Dios puede o no
bendecirnos con muchas experiencias de sí mismo, con muchas sensaciones y emociones, con muchos bienes materiales. Estas cosas pueden o no ser nuestra porción como creyentes, pero lo que es imprescindible en la vida cristiana es la santidad. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros, según Tesalonicenses, vuestra santificación. Por lo tanto, cuando hablamos de una vida abundante, en primer lugar estamos hablando de vidas nobles, rectas, justas, compasivas, amorosas en el sentido bíblico. Esta es la vida que Cristo tiene para nosotros. Este es el fin de nuestra salvación. Esto como inciso. Pero lo fundamental aquí es que somos pecadores, según el análisis de Dios. Y pecadores hasta tal punto que Dios nos califica no con este criterio mundano de ni santos ni sinvergüenzas, no como los que procuramos no hacer daño a nadie, sino como inútiles, rebeldes, desesperadamente perdidos, tanto que la única manera adecuada de calificarnos es por medio de este fenómeno tan horrible, el fenómeno más horrible de nuestra experiencia humana, la manifestación suprema de la vanidad de la vida, la negación misma de todos los valores y los buenos propósitos de Dios para con nosotros, la muerte. Muertos para Dios. ¿Te gusta el análisis divino? ¿Así te ves a ti mismo? Yo creo que todos nos apresuramos a decir sí, pero. ¿Qué harás con esto? Si no estás de acuerdo con Dios, díselo. No es por mi elocuencia, ni siquiera por machacar ciertos versículos, que te vas a convencer en cuanto a este criterio. Solo será en la medida en la que honradamente protestas y te pones delante de Dios diciendo: Señor, pero esto no es justo, yo no soy así. Y entras en diálogo con Dios y pides a Dios que si esto es cierto, que te convenza de ello. Que entonces quizás Dios te manifestará algo de su santidad. Y ante esta manifestación te sentirás tan sumamente sucio e inmundo que dirás: sí, Dios tiene razón. Pero el apóstol Pablo no termina aquí su análisis de nuestra condición. Muertos, inútiles, pecadores. Sí, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo funciona esto? Y nos dedica 2 versículos más a describir el funcionamiento en nuestra experiencia humana de aquellos resortes espirituales que nos conducen a esta negación de nuestro propósito, que nos explican el cómo de nuestra pecaminosidad. La muerte
podría darnos la impresión de algo totalmente pasivo. Un cadáver no puede moverse. Como si nosotros fuéramos sencillamente víctimas de cierta herencia. Pero no es así. Mirados bajo cierta prisma, efectivamente somos como muertos. Pero en otro sentido, somos agresivamente activos en nuestro pecado. Y por lo tanto, enseguida Pablo nos habla en el versículo 2 de nuestro andar. Somos activamente pecaminosos. Andamos en el pecado. Ahora, ya que espero que en el futuro podremos llegar al final de esta epístola en nuestros estudios, de aquí a no sé cuántos años, os anticipo que el verbo andar es un verbo de suma importancia en esta epístola. Los hebreos decían acerca de su ley ética que era el caminar, el andar, halacha, para aquellos que entendéis hebreo. Lo he cogido de un comentario. El andar. Para el hebreo, el andar tendría que ser el cumplimiento de la ley de Dios en su vida. Y veremos más adelante que para Pablo, el andar en la experiencia cristiana es el cumplimiento en la vida cristiana de la ley de Cristo. Lo tenemos en el versículo 10 que hemos leído hoy. No voy más lejos para no desviarnos de nuestro texto. Pero dice allí, somos hechura suya de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Andar. Y de la misma manera que hay una manera cristiana de andar, un estilo de vida que corresponde al creyente, también lo hay para el que no conoce a Cristo. Antes de conocer a Cristo, fuera del poder de Dios en la vida del hombre, hay otro andar. Lo vemos nuevamente en el capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios. En otras palabras, a Dios le preocupa supremamente cómo vives, tu andar. La salvación no es ninguna manera de ganar el cielo al margen de cómo andamos. Al contrario, la salvación en el sentido bíblico es una manera de capacitarnos para una nueva vivencia que empieza, imperfectamente desde luego, pero que empieza aquí y ahora. Y si no me creéis, leed nuevamente toda la epístola a los Efesios. 3 capítulos dedicados a la gracia de Dios en la salvación, los capítulos 1 a 3, con el fin de dedicar 3 capítulos más a explicarnos cómo pues tenemos que andar y vivir aquí y ahora. Esta es la misma finalidad de nuestra salvación, que vivamos santamente aquí y ahora. Y solo hay 2 alternativas, según nuestro texto. O bien andamos conforme a Dios, estimulados por el poder de Dios, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. O bien andamos por poderes netamente contrarios a Dios. O bien sirves al Señor, o bien haces la obra del diablo.
No hay camino medio, conforme a todo lo que yo veo en nuestros textos. Poderes contrarios a Dios. ¿Cuáles son estos poderes que obran en nosotros, en nuestra condición caída? De manera que Dios nos tiene que juzgar como seres muertos por nuestros delitos y pecados. Pues hay 3 de estos poderes mencionados y corresponden a esta trilogía del mal que muchas veces mencionamos: el mundo, la carne y el diablo. Solo que Pablo los trata en otro orden: el mundo, el diablo y la carne. Otro inciso aquí. No sé si habéis observado que en el versículo 2 Pablo utiliza la segunda persona. Dice: en estos delitos y pecados anduvisteis vosotros, los efesios, en otro tiempo. Pero en el versículo 3 utiliza la primera persona. Entre estos hijos de desobediencia, dice, también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo y éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Sería muy largo de explicar, pero os propongo que en el versículo 2 Pablo está pensando mayormente en los gentiles y en el versículo 3 en los judíos que son creyentes. E implícitamente vemos en sus palabras aquí que los judíos tenían todo un privilegio. Y os propongo que los que somos de hogares cristianos también tenemos el mismo tipo de privilegio. Tenemos el privilegio de crecer en un ambiente que, aunque de una manera imperfecta, respeta la ley de Dios. Tenemos el privilegio de conocer a un pueblo regido por Dios y por su palabra. Mientras aquel que no nace en el seno de un hogar creyente solo conoce el mundo y sus influencias, el hijo de creyentes, en su experiencia, el mundo queda contrarrestado por su experiencia de la Iglesia, en el mejor sentido de la palabra. El diablo queda de alguna manera contrarrestado en su influencia por el del Espíritu Santo en el seno del hogar. Y aquí podríamos remitirnos a aquellos otros textos bíblicos que nos hablan de la santificación del marido no creyente y de la santidad de los hijos de los creyentes. Esto, por supuesto, no quiere decir que el hijo de creyentes no conozca nada del mundo ni del diablo. Por supuesto que no. Pero en un sentido positivo, él tiene muchos privilegios. Y el énfasis de Pablo recae sobre esto: que a pesar de no haber conocido de una forma tan total la degeneración de la influencia del mundo y del diablo, a pesar de haber tenido el privilegio de haber visto y convivido con el ámbito del pueblo de Dios y el Espíritu Santo, sin embargo, el principio de la carne, versículo 3, está aún en el hijo de los creyentes como en el peor de los paganos. Todos nosotros somos así. Por lo tanto, el hijo de creyentes quizás tenga la suerte de no estar tan metido en el ambiente descrito mediante estos dos factores que vamos a mencionar: el mundo, el diablo. Pero estos dos factores, aun matizados, no son eliminados.
y aun en el Hijo de los creyentes se encuentra en todos nosotros esta misma problemática que tiene su raíz en la carne. El mundo, el primero de estos factores. Aquella influencia ajena que obra sobre nosotros, y mayormente cuando no conocemos nada de la palabra de Dios, cuando no estamos, por así decirlo, bajo el abrigo del pueblo de Dios, de la Iglesia. Aquella influencia que caracteriza la sociedad en la que vivimos. Porque nosotros no solo somos hombres inmundos de labios, como dice Isaías, ante la santidad de Dios, sino que habitamos en medio de un pueblo de labios inmundos. Y todos conocemos en menor o mayor grado la influencia nociva de la sociedad caída en la que vivimos. Una sociedad regida mayormente por filosofías e ideologías que prescinden de Dios o que falsifican a Dios. Pero incluso más que ser cuestión de filosofías o ideologías sistematizadas, es cuestión de las actitudes de vida de la gente que nos rodea. Sin ir más lejos, ¿por qué es que el hombre de la calle se cree bueno cuando es malo? Porque se mira a sí mismo con un criterio mundano. Ya bien sabéis lo que se dice del reino de los cielos. Y hay muchos tuertos que se consideran santos, reyes, videntes, sencillamente porque su punto de comparación es el qué dicen de los demás. Por esto nos viene la exhortación de Pablo en Romanos capítulo 12. No os conforméis al molde de este mundo. Hay ciertas actitudes, ciertas premisas en cuanto a la vida que caracterizan a nuestros compañeros e influyen tremendamente sobre nosotros. La primera causa, por lo tanto, por la que somos dominados por el pecado hasta tal punto que tenemos que llamarnos muertos en un sentido espiritual, es la presión del consenso mundanal, la influencia del mundo. Estamos rodeados de una influencia nociva. No darnos cuenta de esta influencia nociva es vivir ilusos. Y se podría añadir, y no salir ilesos. En segundo lugar, el diablo. No creo que necesite decir en este momento que debemos prescindir de nociones de estas figuras de caricatura que saltan a nuestra mente en cuanto se menciona la palabra diablo o demonio. Este es otro mito del mismo diablo. Estamos hablando de poderes personales que hay detrás de este mundo, conforme a nuestro texto. En estos pecados anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. ¿Quién mueve los resortes de este mundo? Muchas veces tenemos que proclamar desde aquí que Dios es soberano, y lo es. Y no hay nada que ocurra en este mundo sin el permiso y el control final de nuestro Dios. Yo no voy a entrar en toda una polémica
complicada sobre este tema. Dios está por encima de todos y de todo. El diablo está en medio de todo en este mundo. Gloria a Dios, porque su providencia y su soberanía son suficientes para encubrir siempre y anticipar siempre y sacar gloria siempre de las obras del maligno. Pero en otro nivel de la cuestión, Juan nos recuerda en su primera epístola que sabemos que el mundo entero yace en poder del maligno. El maligno, el que busca nuestra destrucción, el cuyo placer consiste precisamente en que sigamos siendo muertos por nuestros delitos y pecados. Él es quien tiene a este pobre mundo en sus manos. Cuando Pablo habla del príncipe de la potestad del aire, evidentemente no está indicando que el diablo tenga su esfera de influencia solo en el aire, porque es el mismo príncipe de este mundo, y es el príncipe, según nuestro texto, que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Con esta frase, los expertos suponen que Pablo está diciendo sencillamente que es un príncipe que él mismo no es visible. Es un poder espiritual invisible, pero que su actuación, la evidencia de su existencia, sí que es totalmente visible y palpable. No necesitamos pensar en estos momentos en posesiones diabólicas. Los mismos actos normales del hombre carnal demuestran que el diablo es tan potente y tan sutil en su influencia sobre nosotros, como en el caso de Eva. Eva no fue poseída por el diablo, pero cayó, era desobediente por la tentación del diablo. Y nosotros también somos hijos de desobediencia, es decir, nos caracterizamos por la desobediencia a Dios, y esto es demostración de la actividad satánica. La segunda razón, pues, por la que somos seres muertos es la influencia del maligno, la constante tentación diabólica en nuestra vida. Pero tenemos que pasar rápidamente a la tercera razón, nuestra carne, versículo 3. Si nuestro problema consistiera solamente en lo que hemos visto hasta aquí, la influencia del mundo y la influencia del maligno, del diablo, podríamos creernos víctimas inocentes casi. Incluso podríamos dominar la tentación y la influencia ajenas. Lo que ocurre es que hay una quinta columna dentro de nosotros mismos, o una tercera columna quizás en este caso, la carne. Y esto no es solo entre los del mundo. Nuestros hijos demuestran también la potencia de la carne en ellos. Todos, aun habiendo nacido en hogares cristianos, en un país que profesa ser cristiano, todos igualmente somos hijos de desobediencia. Esta es nuestra tragedia. No debemos ni podemos hacer del diablo y del mundo cabeza de turco de nuestro mal. Adán, cuando cae, enseguida empieza a decir: la culpa la tiene Eva, como nosotros podríamos decir, la culpa la tiene la sociedad que me ha influido. Y Eva enseguida dice: la culpa la tiene la serpiente, como nosotros podríamos decir, la culpa la tiene el diablo. Pero Dios atribuye correctamente tanto a Eva como a Adán la culpa de lo que han hecho,
hemos descubierto al enemigo, y el enemigo soy yo. El mal está en mí. Soy gobernado por los deseos de la carne, los anhelos, los impulsos de mi propio egoísmo. Y no solamente son mis pasiones, mis emociones que quedan distorsionadas por este poder del pecado que hay en mí. También mis procesos racionales. En otro tiempo nos movíamos al impulso de los deseos de nuestra carne. Efectivamente, pero añade Pablo, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos. Y los expertos suponen que Pablo aquí está añadiendo esta frase con el fin de enfatizar para nosotros que no es que hacemos cosas malas, pero nuestras intenciones son buenas, sino que aún nuestras intenciones son malas conforme al criterio de Dios. El mal no se puede limitar a lo emotivo en nosotros, a las pasiones. También se aplica a nuestros procesos racionales, lo que Pablo en Romanos capítulo 1 llama nuestra necedad. La tercera razón por la que estamos muertos, pues, es que nosotros mismos deseamos el mal. A nosotros mismos nos atrae el mal. Si no fuera así, no tendríamos problema. Si nos repugnara auténticamente el mal, no caeríamos en él. Es porque disfrutamos del mal que somos malos. Como consecuencia, no solo estamos muertos, aquí ha empezado Pablo, sino termina diciéndonos que estamos bajo la ira de Dios, que vamos a cosechar este fenómeno de la muerte hasta sus últimas consecuencias. Somos por naturaleza, por nuestra condición pecaminosa, hijos de ira, es decir, destinados a la ira de Dios, como los demás. Es decir, no digas como los judíos decían, nosotros y los demás, los judíos y los gentiles, como los demás, como los peores. Los hijos de creyentes, en nuestra condición humana, somos tan corruptos y estamos tan bajo la ira de Dios, lo mismo que los demás. Y aquí no basta decir, qué pena que nos hemos estropeado la vida que Dios nos ha dado. Es mucho más que pena que necesitamos. Es difícil hacer adentrar dentro de nosotros lo que Dios nos está diciendo en estos versículos. No vacilo en decir que en estos momentos el diablo desearía por todos los medios posibles cegarnos ante esta realidad, cegarnos ante la palabra de Dios, hacer que aduzcamos cualquier excusa para decir, yo no soy así de malo, con el fin de que no veamos que necesitamos así de urgentemente la salvación de nuestro Dios. Solo puedo apelaros a que consideréis estas palabras como el análisis serio de Dios sobre tu vida. Y si restas algo
a lo que Dios te está diciendo. Estás en peligro de no entender ni aplicar a tu vida, ni aceptar para ti, ni clamar a Dios para que Él te dé la salvación de su gracia que desea ofrecerte. Muerto en el pecado, tu vida consiste en un dejarte llevar por tres influencias totalmente nocivas: la influencia del mundo, la tentación de Satanás y los deseos de tu propia carne. Y así, por muy bueno que te consideres, vas encaminado al cumplimiento de la ira de Dios en tu vida. Sí, estas son las malas noticias del Evangelio. El análisis de Dios. Pecadores, separados de Dios, hechos inútiles, que hemos estropeado al máximo la hermosura de la vida que Dios nos ha concedido, movidos e influidos por la sociedad ajena, y detrás de ella el diablo, pero principalmente movidos por la perversión de nuestro propio corazón engañoso. Así nos considera Dios, y no como víctimas inocentes, sino como seres responsables que le daremos cuentas y cosecharemos hasta lo último las consecuencias de nuestra rebelión y nuestra amistad hacia Dios. Y os digo sencillamente, en palabras de la misma Biblia, huid de esta ira venidera, porque hay oportunidad, hay salvación para aquel que se reconoce humildemente delante de Dios conforme a este análisis y que está dispuesto a clamar a Dios. Si no eres creyente, si no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, si no te sabes cubierto por una justicia que no es tuya, porque tu justicia es esta, según el análisis de Dios, sino revestido de la justicia que Dios te ofrece en Cristo, clámale, búscale, porque Él te ofrece salvación en Cristo. Y si eres creyente, jamás te jactes de lo que eres. No hay nada en ti que pueda ser motivo de orgullo tuyo, porque así eres en tu condición humana. Y si estás en otro plan, y por cierto, si no estás en otro plan, no eres salvo, porque Pablo aquí está utilizando el pasado. Anduvisteis en otro tiempo así. Pero si ahora estás en otro plan, es por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Luego ten misericordia con tus hermanos y ten exigencia contigo mismo. Huid de la ira venidera. Que el Señor tenga misericordia de nosotros.
hablan de la gracia de Dios. Son versículos muy hermosos que describen para nosotros la oferta de Dios de salvación. Y sin embargo no vamos a poder entender bien esta oferta y esta gracia si antes no hacemos un estudio de los 3 primeros versículos y vemos nuestra condición humana tan lamentable. Porque nunca podemos entender la grandeza de la salvación de Dios hasta que no entendemos la grandeza de nuestra miseria humana. Así pues hoy, aun recordando que el texto en su conjunto es un texto estupendo de la gracia de Dios, hoy vamos a empezar una serie de estudios sobre el capítulo 2 de Efesios, que bien sabréis es otro de estos textos clave del Nuevo Testamento. Los que habéis podido asistir a las reuniones, los estudios de los martes por la mañana y los viernes por la noche, veréis enseguida que los versículos 1 a 10 que hemos leído juntos de este capítulo 2 de Efesios son un resumen magistral del mismo apóstol Pablo de lo que él expone en 4 capítulos al principio de su libro, su carta a los romanos. Son versículos que nos... Si empiezo a decir de mi hermano, hay que ver, ¿quién lo habría dicho de él? ¿Qué manera de comportarse? Supongo que estas actitudes las tenemos porque nosotros consideramos que no somos tan malos, a fin de cuentas. Yo creo que los creyentes sufrimos una especie de esquizofrenia moral. En teoría y en los cultos decimos, somos pecadores. Pero cara a nuestros hermanos, no nos gusta que nadie nos tilde de pecadores. Así pues creo que todos necesitamos volver a este texto, porque todos, que seamos creyentes o no, tenemos la tendencia de medirnos a nosotros mismos, bueno ni mal, ni fanáticamente beato, ni groseramente degenerado. Una persona normal, que como todos mis conciudadanos intento no hacer daño a nadie y soy tan bueno como los demás. Y los que somos creyentes, que conocemos la palabra de Dios, ¿cuál es nuestra evaluación de nosotros mismos? Supongo que todos en teoría diremos con Pablo, pues somos gusanos miserables. Pero en la práctica no lo pensamos. Al menos por nuestras reacciones en ciertas circunstancias, deduzco que no lo pensamos. Por ejemplo, nos dedicamos a mirar este aspecto tan triste, un análisis de lo que nosotros, al margen de la gracia de Dios, somos. Puedo empezar haciéndoos una pregunta. Honradamente, ¿qué opinión tienes de ti mismo? Si estás aquí quizás por primera vez, si tienes poco conocimiento de las Sagradas Escrituras, me imagino que compartirás lo que es el criterio promedio de la gente acerca de sí misma. Por un lado no soy todo un santo, pero por otro lado no soy ningún sinvergüenza.